Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver las cartas católicas. Vamos a ver en un primer núcleo a Santiago, primera y segunda de Pedro y Judas. Las cartas católicas se llaman católicas porque están dirigidas a todos. Sin limitación geográfica se atribuyen a Santiago, Pedro y Judas. ¿Por qué se llaman católicas a estas cartas? Católico significa universal, mientras las cartas de San Pablo hasta ahora vistas tienen por destinatario una iglesia particular y su contenido trata de temas aplicables especialmente a esa comunidad. Estas cartas que ahora veremos no tienen un destinatario particular, son dirigidas a todas las iglesias. Su mismo contenido también es universal, referido para todos. Estas cartas no tienen carácter epistolar como las de San Pablo, sino que son como breves exposiciones y sentencias doctrinales, acompañadas de algunas normas prácticas, con objeto de defender la pureza de la fe, amenazada por herejías propagadas en el seno de las comunidades cristianas, por falsos maestros, como ya lo había anunciado San Pablo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Tenemos un objetivo doctrinal: conocer el núcleo del mensaje de las cartas católicas. Objetivo vivencial: tratar de hacer vida y obras nuestra fe católica. Como hemos mencionado, la tesis para esta exposición, las cartas católicas se llaman así porque están dirigidas a todos sin limitación geográfica. Se atribuyen a Santiago, Pedro y Judas, pues lo que se trata es de que la fe se haga vida y que se practiquen las virtudes cristianas. Vamos a la explicación que hemos mencionado en la tesis. Número 1. Autor, fecha y destinatarios. El autor de la carta de Santiago es el mismo Santiago, hermano de Cleofás y de María, hermana de la Virgen. Por tanto, es primo de Jesús. Gobernó la comunidad cristiana de Jerusalén desde el año 42 en adelante y sufrió el martirio en el 62. Compuso su carta hacia el año 60. La dirige a las 12 tribus de la dispersión, esto es, a los cristianos de origen judío, dispersos por el mundo, por todo el mundo grecorromano. Autor de las cartas de Pedro, es el mismo Pedro, el príncipe de los apóstoles. Compuso sus cartas hacia el año 64 al 67. Las dirige a todos los fieles de Asia Menor, gentiles que habían sido evangelizados por Pablo. Autor de la carta de Judas es el apóstol Judas Tadeo, el hermano de Santiago. Compuso su carta hacia el año 62 al 67. La dirige a los cristianos convertidos del judaísmo que en ese momento se encontraban dispersos por territorios del Imperio Romano, expuestos a unos pretendidos maestros de la verdad, pero que en realidad son portadores de falsedad. No sería descabellado considerar a estos falsos maestros como precursores de los gnósticos del siglo II o II. Número 2. Características literarias de la Carta de Santiago. Está escrita en griego esmerado, pero con reminiscencias semitas, tanto en el vocabulario como en el estilo. Vocabulario rico y rico en aliteración, rima, frases rítmicas, palabras gancho, recurso a la diatriba, escrito vivaz y de gran actualidad por su exhortación práctica. Más que una carta parece una homilía o catequesis de tono moralizante.
El autor utiliza a fondo el legado de las tradiciones proféticas y sapienciales del Antiguo Testamento, tratando de conservar dentro de la corriente cristiana algunos valores tradicionales que él consideraba peligrosamente amenazados. Las cartas de Pedro están escritas en griego. La primera carta es un denso resumen del Nuevo Testamento sobre la fe cristiana y sobre la conducta que esta fe inspira. Está escrita en tono seguro, entusiasta, alegre. La segunda carta está elaborada con maestría y detenimiento, alterna exposición, exhortación y controversia. Junto a tonos solemnes y mesurados, encontramos arrebatos apasionados con estructura concéntrica que tiende a poner de relieve la polémica contra los falsos maestros, parte central de la carta. Esta segunda carta tiene las características propias del género literario carta-testamento, donde un personaje que se supone cercano ya a la muerte reúne a los suyos para darles las últimas recomendaciones con el objeto de asegurar la permanencia del grupo, advirtiéndoles sobre los peligros que lo amenazan. Para ello les recuerda el pasado y los conforta con la seguridad de que Dios seguirá actuando en el futuro. La carta de Judas está en griego, en un griego rico en vocabulario y construcción clásica. Esta carta tiene todas las características de un folleto antiherético. Por tanto, pertenece al género literario controversia. Punto número 3. División y contenido temático. La carta de Santiago tiene 5 capítulos. En el primero se habla sobre la alegría y paciencia de la prueba. En el capítulo 2 se destaca la fe sin obras es una fe muerta. En el capítulo 3, el control de la lengua y la verdadera sabiduría. En el 4, la humildad frente a la ambición. Y en el capítulo 5, diversas exhortaciones. La primera carta de Pedro tiene 5 capítulos también. En el capítulo 1 se hace un llamado a una vida nueva. En el 2 también es un llamado a una conducta cristiana. En los capítulos 3 y 4 es una llamada a la caridad. Y finalmente en el capítulo 5 presenta exhortaciones. La segunda carta de Pedro tiene 3 capítulos y en el primero es una exhortación a consolidar la vocación recibida, recuerdo de la enseñanza de Cristo y los profetas. El capítulo 2 se establece o se habla de la polémica contra los falsos maestros. En el capítulo 3 se habla sobre el día del Señor y es una exhortación a una vida santa. La carta de Judas habla del recuerdo de ejemplos pasados, invectiva contra los falsos maestros y una exhortación a la comunidad. Punto número 4. Contenido teológico y espiritual. Vamos a ver la carta de Santiago. Y la finalidad de la carta de Santiago es animarles a soportar con fortaleza las persecuciones y hacer vida y obras la fe. Contenido teológico espiritual. Exhortar a vivir las virtudes cristianas, paciencia, dominio de la lengua, caridad para con los pobres, condena la avaricia, la ambición, la acepción de personas. En esta carta está la fundamentación bíblica del sacramento de la unción de los enfermos y sobre todo lanza su mensaje principal: la fe sin obras es una fe muerta. Por lo tanto, hemos descrito un poco el contenido teológico y espiritual de la carta de Santiago. Vamos a las cartas de San Pedro. ¿Cuál es la finalidad de las cartas de Pedro? Consolar y sostener la fe de aquellos cristianos en momentos difíciles. El contenido teológico espiritual en la primera carta exhorta a una vida cristiana más santa. Esta santidad se pone a prueba por la calidad del amor fraterno. Solo así podrán los cristianos permanecer en las tribulaciones. En la segunda carta refuta el error de aquellos que trataban de quitar importancia al juicio de Dios y negaban la parusía. Recomienda la paciencia, arrepentimiento y conversión, porque el Señor
puede pedir cuentas en cualquier momento. Carta de Judas. ¿Cuál es la finalidad de la carta de Judas? Poner guardia contra los falsos doctores que ponían en peligro la fe cristiana. El contenido teológico y espiritual de esta carta transmite estas verdades. Dios Padre es fuente de gracia y poder, y de Él procede la salvación para todos los hombres. Jesucristo es nuestro dueño y Señor. El Espíritu Santo es quien nos conserva en el amor de Dios, y en Él encontramos la esperanza de alcanzar la vida eterna. El cristiano ha sido llamado por vocación divina, por un acto de amor de Dios, a vivir de fe y animado por la caridad. La conclusión de estas cartas es la siguiente. Leamos estas cartas para escuchar los latidos del corazón de Cristo a través del corazón de estos sus apóstoles. Vamos a hacer una oración para concluir las cartas católicas, estas que hemos mencionado. Señor, que sepamos hacer vida nuestra fe, pues la fe sin obras es una fe muerta. Que nuestras obras sean reflejo de nuestro amor a Dios, que se manifiesta a través de nosotros. Que ante los errores de nuestros días mantengamos y defendamos con alegría y respeto nuestra fe, que es el tesoro más hermoso que tenemos y que vale más que la propia vida. Amén. Mis hermanos, hasta aquí en esta exposición agradezco a todos ustedes su amable atención. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.